Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y nos dice este bellísimo libro, Frases Marianas. Yo le aconsejo, Librería Testimonio lo pueden conseguir. Es un libro hermoso para ponerse a meditar cuando uno, por ejemplo, va en el bus, cuando va, no sé, está caminando, está esperando en una sala de un doctor o del dentista, no sé, tantos lugares que podríamos aprovechar para hablar un ratito con Dios, y siempre una buena lectura es lo que hable el diálogo. Dice nuestro Padre Molina, Santa María es no solo Madre de la humanidad de Cristo, sino Madre de Dios. Concebir, captar la excelencia de ese ser Madre de Dios está fuera de nuestro alcance. No lo dice el Padre Molina, pero lo voy a decir yo. Nuestro cerebro de mono desarrollado no tiene la capacidad de llegar a ese punto de comprender la maravilla que es Santa María. Por eso muchas veces nos comportamos de una manera poco digna de hijos de tal madre. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. En el internet tenemos dos canales en YouTube, NSE TV Radio, NSE TV Perú. También tenemos dos Facebook, NSE Radio, NSE TV. También saludamos a los amigos que nos van a escuchar a través de las ondas de los 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa, o nos van a ver a través del canal 27 UHF, señal abierta, tanto en la Ciudad Blanca como en la Ciudad Imperial. Pero además, en la ciudad del Misti, tenemos también a nuestros queridos amigos de Cable Amigo. Bienvenidos a todos, la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunero. Hermana, bienvenida y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. No, con mucho gusto, a que ustedes me invitan y a venir al programa. Ha vuelto la hermana de los cuentitos, yo estoy feliz. Bueno, yo siempre he sido medio infantiloide, pero me encantan las historias porque, y fíjense que, o sea, es una forma muy pedagógica. Nuestro Señor Jesucristo, justamente a través de las parábolas, a través de las alegorías, de las comparaciones, nos ha mostrado que no es tan difícil la vida espiritual, solamente hay que tener un poquito los ojos abiertos, ¿no? Así es. Incluso cuando te querían enseñar en el colegio, de pequeño te ponían las fábulas de Esopo, cuentitos así pequeños donde uno sacaba la enseñanza enseguida, incluso te hacían decir, bueno, ¿cuál es la moraleja? Y tenías que pensarla, ¿no? Y si podías practicarla, mejor todavía. Pues todo esto que nos ha ido nutriendo a lo largo del tiempo, queremos hoy recuperarlo a través de estas historias. Algunas de ellas historias ciudadanas, otras son cuentos, sencillamente cuentos. Pero este que traemos hoy, tener pie plano puede salvar vidas. ¿Cómo? ¿Qué dice don Randy? ¿Qué le pasó? Sí, tener pie plano puede salvar vidas. Escuchemos la historia y veamos que esto es una realidad. Había una vez un ambicioso muchacho que siempre soñaba con que algún día llegaría a ser general en el ejército. Era inteligente, tenía cualidades y poseía las cualidades suficientes para alcanzar cualquier cosa que se propusiera. Él temía a Dios. Le agradecía siempre por su capacidad y oraba insistentemente e intensamente
para que le sea concedida la gracia necesaria para alcanzar sus sueños. Señor, quiero llegar a ser un buen general. Y fíjese, hermana, que muchas veces nosotros también tenemos nuestros sueños, pedimos y no siempre obtenemos lo que pedimos. Generalmente, si no es para nuestro mayor bien, nuestra mayor gloria, gloria de Dios, no sucede. No sucede. Pues sigamos con la historia de este joven, a ver si este tuvo suerte. Desafortunadamente, aquí ya se terminó la suerte, cuando llegó el día de que se enrolara en el ejército, fue rechazado. ¿Por qué? Porque tenía pie plano. ¿Pero cómo? ¿Pie plano? Después de varios intentos renunció a la idea de algún día convertirse en general y comenzó algo que muchas personas experimentan en su vida. Culpó a Dios por no escuchar su oración. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Yo diría que en un 99,99% nos suele pasar a casi todo. Es muy raro. La persona tiene que ser muy espiritual. La persona que piensa que Dios me escuchó, pero que no me conviene. Eso no solemos hacerlo. O Dios me escuchó y dijo, mira, hijo, tú no vales para eso. Vamos a buscar algo distinto, ¿ya? Pues, ¿qué pasó? Claro, evidentemente, si yo me peleo con Dios, empiezan a suceder las cosas que muchas personas que se pelean con Dios sienten. Este hombre se sentía solo, se sentía emocionalmente golpeado y sobre todo comenzó a reinar en su corazón el rencor, la ira, en cierta forma hasta el odio. Como nunca antes lo había experimentado, claro, porque antes tenía a Dios, le oraba. Y ahora ya no. Esto es algo que nos puede pasar. ¿Cuántas veces entra la tristeza en tu vida porque Dios no te escuchó, porque pediste que ese familiar no se muriera, porque rezaste para que pudiera entrar tu hijo en la universidad y no entró? Y dices, ¿por qué Dios no me concedió esto? Yo ya no creo más. Y tu corazón empieza a cerrarse como una ostra. Pero ojalá que después produzca una perla, porque Dios, incluso hasta de los males, saca bienes, porque Dios es así. Muy bien, pues esta ira que empezó a proyectar contra Dios era lo que le envolvía. Sabía que había un Dios, pero ya no quería creer en Él. Ya no lo podía ver como un amigo, sino como un tirano. ¿Cuántas personas escuchamos que dicen ese Dios tirano? Sí. Porque les ha sucedido algo adverso. A veces incluso un abuso, una violación. Un accidente grave. Un accidente que les deja lesionados. Y dice, ese Dios tirano. Que me ha dejado así. Pasa, sucede muchas veces. Sí, sí. Sigamos analizando a ver si tenemos suerte. Ojalá que tengamos suerte. Pues ya no rezaba, ya no asistía a la iglesia. Y cuando la gente hablaba de Dios como Padre, que es todo amor, misericordia, él solía comenzar a atacar con preguntas y muchas veces eran tan complicadas que la gente se quedaba perpleja y sin respuesta. Claro, la sabiduría la estaba utilizando para el mal. El demonio, que ha sido el ángel top, sí, utiliza ahora esa inteligencia angélica justamente para enredarnos y hacernos quedar sin palabras muchas veces, ¿no? Y yo acotaría una cosa muy pequeñita, que él no cayó en la cuenta de que, bien, le echó la culpa a Dios de lo que le había pasado, pero es que en ningún momento se criticaron sus cualidades, sino que tenía un pequeño problema, un pie plano. Sí. O sea, usted puede ser una excelente persona y un excelente profesional, pero no puede ser general del ejército. No puede ser militar, ¿sí? Y punto, acéptelo. Eso es. Posteriormente,
decidió ingresar en la Universidad de Medicina para ser doctor. Y así sucedió. Llegó a ser doctor. Algunos años después, un cirujano cualificado porque sus actitudes eran verdaderamente las de siempre. Un hombre de mucha valía. Fue un pionero en operaciones delicadas en las que el paciente no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, excepto en las manos de este joven cirujano. Gracias a él, sus pacientes tenían una oportunidad, la oportunidad, tal vez muchas veces, de una nueva vida. A través de los años salvó miles de vidas, de niños, de adultos, de jóvenes. Muchos padres podían vivir felices con sus hijos vueltos a la vida, y muchas madres gravemente enfermas podían aún amar a sus familias gracias a este joven cirujano. Padres devastados debido a que nadie podía mantener a sus familias si ellos no estuvieran, habían sido beneficiados con una nueva oportunidad. Tiempo después, entrenó a otros aspirantes a cirugía para que apliquen esta nueva técnica que él había, en cierta forma, descubierto, inventado, que había desarrollado. Y estas operaciones cada vez se fueron haciendo más y más frecuentes, y más vidas fueron salvadas. Y hasta hoy, estas vidas siguen siendo salvadas. Pero un día este muchacho, ya con un poquitito más de años encima, cerró los ojos y en su sueño vio al Señor. Cuando vio a Dios lleno de ira, le dijo: ¿por qué? ¿Por qué nunca escuchaste mis oraciones? ¿Por qué, Señor, no hiciste lo que te pedí? Tú dijiste: pedid y recibiréis. Yo pedí y no he recibido. Dios le dijo: hijo mío, levanta tus ojos al cielo y verás cumplido tu sueño. ¿Cómo? Allí, en ese sueño, vio a un niño orando por llegar a convertirse en un soldado. Era él. Quedó sorprendido. El sueño continuó. Vio que ingresaba en el ejército, se convertía en soldado. Era un soldado orgulloso, ambicioso, y con la mira puesta en que algún día dirigiría un regimiento completo. Fue convocado a pelear su primera batalla, pero mientras estaba en el campo de batalla, una bomba cayó del cielo, estalló junto a él y luego fue enviado a su familia en una caja de madera. Había muerto. Todas sus ambiciones estaban destrozadas. Sus padres llorando desconsolados. Él se quedó perplejo, pero el Señor continuó con su bondad hablando y le dijo: ahora mira cómo mi plan se ha cumplido a pesar de tu desaprobación. Una vez más miró al cielo y allí vio su vida día a día, las muchas vidas que había salvado, vio las sonrisas en la cara de sus pacientes, en la de los familiares, la nueva vida que él le había regalado, convirtiéndose en el cirujano más prestigioso de su época. Entre sus pacientes vio también a un muchacho que tenía el sueño de llegar a ser soldado algún día, pero desafortunadamente estaba enfermo. Vio cómo él, como cirujano, le había salvado la vida, lo había operado, y ese joven, ya crecido, se convirtió en general.
Solo pudo alcanzar su sueño porque este cirujano le había salvado la vida. El cirujano pudo darse cuenta que el Señor estuvo siempre con él, a pesar de su rechazo, a pesar de que nunca había comprendido la verdad. Entendió cómo Dios había actuado a través suyo para salvar miles y miles de vidas, para dar un futuro al pequeño niño que deseaba convertirse en soldado. Y así, abriendo sus ojos, comprendió que su vida tenía un sentido mucho mayor, el sentido de dar la felicidad a los demás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y podemos sacarle jugo, o sea, entendiendo y tratando de como asimilarlo a nuestra propia vida, ¿no? A todos esos rechazos que le damos a Dios, culpándole a Él de cosas que en realidad no son culpa de Dios, ¿no? Sino más bien que son unos deseos nuestros, pero que no sabemos en qué van a acabar y Dios sí lo sabe. Yo les invito, vamos a hacer una pausa porque esto está candente, esto puede dar para mucho. En algunos momentos voy a actuar como abogado del diablo para poner en una encrucijada a la hermana. No se vayan, estamos junto a ti. Eres el mismo Dios que hoy recibo. Tú eres camino. Tú eres camino, eres sendero sin peligros. Tú eres la verdad,
Ya estamos nuevamente junto a ustedes y yo, con el permiso de nuestro Señor y de su Madre Santísima, me voy a poner en la figura de abogado del diablo. Qué malo. Sí. Pero, o sea, es una historia muy interesante, muy rica, tiene un final feliz, muy bien, pero ahora yo me pregunto, ¿no está Dios coaccionando la libertad del ser humano al escoger algo que este joven concretamente quería ser un general? ¿Por qué? Muy bien, se iba a morir. ¿Por qué? Dios no le da la libertad de ser lo que él quiere. Qué malo es. Porque mire, nuestra verdadera libertad está en cumplir y en aceptar la voluntad de Dios, que es mi creador. Porque en la medida en que yo, por mí mismo, hago algo sin saber exactamente qué consecuencias tiene ese algo, no tengo la plena, digamos, responsabilidad de lo que va a suceder. Entonces, si yo no tengo una plena responsabilidad y puedo hacer un daño gravísimo, yo no puedo decir que puedo hacer lo que quiero. Tengo que ajustarme a una serie de leyes para no perjudicar a los demás, ¿ya? O no perjudicar, no digo una vida u otra vida, sino todo un conjunto de cosas. Porque nuestro obrar tiene una repercusión cósmica. Así como el primer pecado de Adán y Eva, yo no tengo nada que ver con Adán y Eva, pero el pecado de ellos se sigue transmitiendo y yo nací con ese pecado porque la acción de esos primeros padres es cósmica, ha hecho que la tierra quedara maldita por Dios a causa de esa ofensa hecha a la gloria de Dios, y ellos fueron libres, pero no podían tener la total responsabilidad. Dios les dijo, no lo hagáis, y al hacerlo, usando malamente de la libertad, causaron un daño tremendo a la tierra. O sea, en eso tenemos que ver que confundimos la libertad con lo que es el libertinaje, con lo que me dé la gana. Pero hay que tener en cuenta, y perdonen la expresión, de que lo que a mí me apetece o no me apetece no es norma ni regla de vida, ni puede construir un mundo. Si hoy no me apetece que salga el sol y a otro le apetece que sí salga, imagínese la guerra. O sea, tiene que haber una normativa, y sobre una norma o una ley tener la libertad de acogerla, porque eso es lo que me va a hacer a mí cumplir con el orden cósmico que hay, ¿no? Y yo me ponía a pensar también, mientras leía, ¿cuántas veces uno pide cosas sin saber lo que pide? Exactamente. O sea, nosotros vemos siempre, como suelen decir los españoles, de Texas para abajo. Es decir, vemos lo que pasa aquí, pero ¿qué repercusión, qué continuidad va a tener esto que aquí y ahora estoy viviendo? No tenemos la más pálida idea. Exactamente. Lo triste es que muchas veces fundamos nuestra vida en estas cosas. Señor, yo quiero ser un gran profesional. Y Dios, sencillamente, te manda un accidente y no puedes estudiar, no puedes salir adelante como tú lo tenías planificado. Y muchos reniegan de Dios, como este joven. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y no nos damos cuenta de que no es tanto el por qué inquisitivo que damos, sino que tendríamos que hacer como la esclavita del Señor. ¿Cómo será esto? Es decir, ¿para qué, Dios, me mandaste esto? ¿Y qué quieres a través de esto? Ciertamente, y luego que no pensamos que si Dios, que me ha creado y busca el bien, y es el bien en sí mismo, no puede querer nada malo. Luego, si algo me sucede que va en contra de lo que yo considero que es un bien, o sea, que ni es placentero, ni me da una utilidad, y uno dice, pero es que esto es malo para mí.
es que resulta que estabas buscando, yendo por un camino en que lo que ibas a tratar de conseguir como un bien era peor. Entonces, si yo veo que si Dios, que es bueno, el bien en sí, no hace nada malo, ¿por qué no puedo pensar que lo que ahora me sucede es lo mejor para mí? Y además de eso, va a tener una repercusión, un para qué, que es muy superior a lo que yo me imagino y que me va a glorificar a mí, porque glorifica a Dios en el cielo. O sea, lo va a darle más gloria a Dios y la gloria de Dios es mi bien. Luego, si yo acepto y acojo libremente, es decir, con plenitud de mi propia persona, yo acojo esa voluntad de Dios como lo mejor para mí y un bien, yo estoy siendo pleno en mi libertad y estoy ayudando a conseguir un para qué que yo desconozco, pero que va a ser lo mejor para mí y la mayor gloria de Dios, que es lo que siempre han visto los santos. Esto necesita, o sea, para poder vivirse, necesita de algo fundamental. Esta historia nos dice, y fíjense, o sea, lo pone casi en el inicio, primer párrafo. Él temía a Dios, le agradecía por su capacidad y oraba intensamente para que le sea concedida la gracia necesaria para alcanzar su sueño. Pero yo me pregunto, ¿no estaría en la misma postura del hijo mayor, del hijo pródigo, que nunca vio a su padre como padre? Es decir, estoy en casa, rezo, prendo velas, acepto cargos, voy a misa cuando hacen misa de difuntos, hago misa de mis difuntos, por los 8 días, por el mes, por el año, año a año, pero en el fondo tengo la visión de, o sea, la respuesta que él da después, Dios es un tirano, ya era la concepción que él tenía, es decir, Dios, si yo no le rezo, si yo no estoy a buenas con él, me va a pulverizar. Exactamente. Es decir, no veía a Dios como padre. Exacto. O sea, a Dios lo tengo que ver como, como 3 cosas que nos decía el padre Molina. 1, verum et bonum. O sea, Él es uno en sí, el único que tiene la existencia en sí mismo, el ser, el único que es la verdad en sí mismo, fuera de Él, o sea, en Él es donde está la verdad, fuera de Él todo es mentira, y es la bondad que implica amor, que implica sentimientos, o sea, todas estas sinónimos de lo que nosotros conocemos como amor. Lo que pasa es que el término está tan mal usado últimamente, sí, pero más bien es da como... miedo hasta usarlo. Exacto, es como la caridad, o sea, todo eso que hace que una persona se vuelque a otro, pues eso es Dios, ¿no? Y si es así y me ha creado por amor, no puede ser como un rey o un emperador o un jefe de empresa o un juez o un tirano. O un tirano. Lo que va a hacer es un padre. O sea, es creador, pero a la vez de que es creador, se ha dado a mí con tanto amor que es padre mío. Y no solo, como no tiene nada que ver Dios conmigo, soy una criatura. Me dio a su hijo engendrado por él para que yo, a través de ese hijo que me redime, pueda ser hijo suyo por adopción. Es lo que nos dice los apóstoles en las respectivas cartas apostólicas que está en la Sagrada Escritura. Y es eso, o sea, me ha hecho hijo adoptivo porque entregó al hijo suyo, engendrado por él, para redimirme a mí, que soy una criatura. Y hay otro punto fundamental, que tiene que ser una nota en nuestra oración, porque muchas veces pedimos, más que pedir, exigimos. Eso. Es decir, yo quiero traer a Dios a mi plan, a lo que a mí me parece, eso, a lo que yo creo. Y mire, el que no diga sí a esto, o sea, es un mentiroso o es un santo. Bueno, podría haber alguno que nos esté escuchando que ya esté a punto de ser canonizado, no puedo creer. Pero, o sea, nuestra oración siempre busca arrimar a nuestro corral a Dios. Es decir, sí, mira, Señor, yo estoy dispuesto a todo lo que creas, a lo que quieras, pero, y ese pero siempre existe, sí,
mira, que esto sea así, que esto sea así, que esto sea así, que esto sea así, y verás cómo lo que tú quieres sale fenomenal, porque es lo que yo quiero. Claro. Sí, pero eso es totalmente, eso es puro egoísmo y puro utilitarismo. Utilizo a Dios, ¿no? Y Dios no se deja utilizar. Como no se deja ganar en misericordia y amor, no se deja utilizar tampoco. Porque no, que soy Dios, no hombre, que lo dice la Sagrada Escritura. Y hay que ver también lo siguiente, o sea, nosotros realmente para vivir esa voluntad de Dios deberíamos ponernos en la postura que tuvo nuestra Santísima Madre, la Virgen, en el sentido de decir, bueno, yo amo a Dios, quiero amarlo sobre todas las cosas y me preocupo de conocer a través de mi propia existencia, de lo que tengo a mi alrededor, qué quiere Dios para mí. Y eso pedírselo. Por eso ella, o sea, le ofreció a Dios su virginidad porque le pareció que era lo mejor para Dios, que ya que tenía a todas las mujeres creadas en el mundo habidas y por haber, que podían ser la madre del Mesías, ella pues ofrecía su virginidad y su poquedad a ese Dios para lo contrario, para quedar virgen. Y Dios dijo, tú porque eres humilde y has ofrecido lo menos, yo quiero que tú seas la madre de mi hijo. Y es así como Dios, digamos, premia, que no es un premio, sino que es el efecto de su amor, el que uno realmente se entregue a Él. Y pensando, yo ahora estoy muy josefino porque desde que leemos el Josefino también otro santazo. Pensaba en San José. Fíjese, usted hablaba de la Virgen y yo iba haciendo el paralelo con San José. Tal para cual. Pero tal para cual, o sea, de verdad, tal para cual, porque uno se queda asombrado con la figura de un José. Solo en la Sagrada Escritura no se tienen palabras de José. Además, otra cosa curiosa, pero se puede sacar una enseñanza de ello. A San José siempre Dios le habla en sueños. Y alguno diría, bueno, lo único que sabemos de San José, creo que lo dijo alguna vez con un poco de como chiste, o sea, sabemos que dormía. Lo dijo el Papa Francisco, porque en la Sagrada Escritura siempre se habla de que a José le habló en sueños. Sí. Y uno podría decir, ¿y por qué? Porque Dios nos muestra de esa manera que el alma de José, incluso durmiendo, estaba velando. Velando por la voluntad de Dios. Es decir, ese deseo de cumplir la voluntad de Dios lo tenía incluso hasta en los sueños. Muchos santos dicen que cuando una persona sueña algo que es malo, pero en el mismo sueño lucha contra eso malo, es una señal de que la virtud está tan arraigada que ya hasta en el inconsciente está la virtud. Y esto muestra claramente, en la Sagrada Escritura hay muchos casos de que Dios habla en sueños, pero concretamente en San José es muy llamativo, pero muestra eso, o sea, quería hasta tal punto cumplir la voluntad de Dios que aún durmiendo, creo yo que estaría preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ¿hacia dónde vamos? Claro, porque ofrecería, es muy bonito cuando uno en los pasajes de la Sagrada Escritura puede imaginarse a modo de meditación, como explicaba San Ignacio, la composición del lugar para, o sea, que los sentidos estén en ese momento para que uno realmente se mueva a vivir eso que está meditando, ¿no? Y uno puede imaginarse a San José que al levantarse ofrecía todas sus obras a Dios, como estaban obligados los israelitas, pero él como que más, y ya cuando supo que iba a formar parte de ese gran misterio de la redención, pues cuánto más, ¿no? El agradecer el tener a María, agradecer tener a Jesús con él, el ofrecerle todos los trabajos del día, los sudores, las preocupaciones. O sea, se ve que era un hombre que todo, su centro era Dios, en el sentido de que todo era hacia lo que Dios quería, ¿no? Su trabajo, sus palabras, sus acciones, a tal modo que era un hombre de continua oración, ¿no? Y yo me lo imagino, bueno, en el libro La sombra del Padre hacen un poco como esto, ¿no? Me imagino a San José
pues bien, ya el niño nació en Belén, ¿será que Dios quiere que nos quedemos aquí? Porque la profecía dice de que va a salir de Belén de Judá. Empezó a sentarse ya a buscar, bueno, voy a estar aquí, porque ya cuando llegan los reyes, los magos de Oriente, dice, estaban en una casa, ya no estaban en la cueva. No, claro. Nosotros lo ponemos en la cueva porque no vamos a estar construyendo belenes por etapas, ¿no? Pero se supone que ya estaban en una casa, con lo cual quiere decir que José pensó, ya de Nazaret, ya nada, ya ahí quedó Nazaret, vamos a quedarnos aquí, porque entiendo que es la voluntad de Dios, pero tal vez con ese deseo de decir, Señor, pero ¿es esto lo que quieres? Claro. ¿Es esto lo que quieres? Y Dios le dice, las circunstancias ahora, José dice, tienes que salir, y tienes que irte a un país politeísta, a un país en donde no conoces a nadie, donde sí hay muchos judíos, pero esos judíos que están allí han huido de Jerusalén hace ya muchos años y huyeron para salvar su vida, y muchos de ellos son de la época en que el templo era usado como un mostrador, dar para recibir, es decir, eran israelitas que cojeaban a veces de las dos piernas, en cuanto a la fe, en cuanto a doctrina, claro. En cuanto a la doctrina, y tú, el justo, vas a ir ahí. Es lo que le pasó a este muchacho, o sea, me rompió todos los planes. Claro, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ahora voy a mostrarte hacia dónde vamos. Vamos a una pausa, ahí vamos ahora nosotros. Y enseguida retornamos, no se vayan, estamos junto a ti. Vita
Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y me venía a la mente hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Muchas veces nuestro primer deseo o lo que solemos pedirle a Dios, me viene a la mente, por ejemplo, las filas casi inmensas en Buenos Aires de San Cayetano. San Cayetano tiene la particularidad de ser el patrono del trabajo, que suele conseguir trabajo a las personas. Y hay filas y filas y filas y filas que estoy hablando de kilómetros de fila para pasar por delante del santo en su día, sobre todo en su día. Y uno piensa eso, ¿no? Señor, dame un buen trabajo, Señor, ayúdame a conseguir un buen pasar, Señor, que pueda tener mi casa, Señor. Pero muchas veces las personas que consiguen ese triunfo en el dinero, no siempre consiguen el triunfo en la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay rencillas, porque este joven pedía ser soldado, y Dios le mostró y le dijo, mira, si hubiera sido soldado ya estaban muertos, y te hubieran muerto con un montón de vidas a tu cargo, con un corazón ambicioso, y yo no te hubiese podido salvar. Claro. Muy bien, te enojaste conmigo, refunfuñaste de mí, hablaste mal de mí, pero fuiste haciendo el bien. Y ahora que tienes el corazón blando de todo el bien hecho, claro, yo puedo darte un toque, te puedo mostrar, te conviertes y reconoces que esa labor la hice yo contigo y que nunca dejé de estar a tu lado. ¿Por qué el dinero? O sea, si el dinero es un invento del hombre, el dinero es algo bueno, es algo neutro, podríamos decir. Sí. ¿Qué pasa? Es que el dinero, y ya lo dijo Jesús en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, el dinero es dinero de iniquidad. Dinero de iniquidad. Iniquidad, algo malo, dinero de maldad. ¿Por qué? Porque genera en el hombre, en las personas, una maldad, una ambición, porque el dinero da placer, da poder, las 3 P, placer, poder, se me olvidó la otra P. No importa. Y posesión. Bueno, sí, ciertamente, o sea, da lo que todos querríamos tener de manera egoísta, ¿no? O sea, es la ambición propia de las personas. El dinero, caballero, es don dinero, te abre todas las puertas. Tienes dinerito, todo te lo dan. Pero ¿qué sucede? Que interiormente, como lo que se sobrepone a la persona es su ambición, ya la caridad, que no toma en cuenta ningún tipo de estas cosas, en la caridad se entiende el amor que debe existir en todo ser humano, va decayendo. Luego, las relaciones, por ejemplo, en un matrimonio. Si tienen mucho dinero, si tanto él como ella, o uno de los dos, o los dos, se dedican a vivir el propio placer, el propio bienestar, el poder, el que yo domino, pues ya la relación de amor va quedando en un segundo lugar. No podemos servir a 2 señores. Entonces, o sirvo a ese amor que hay en mi matrimonio, que viene de Dios, ¿ya? O sirvo al dinero, que aunque es un invento neutro porque se necesitó para poder gestionar todas las relaciones comerciales que empezaron con el trueque, si yo lo tengo como primera ambición, ya no puedo seguir sirviendo a la caridad. No es un instrumento que me ayuda, es un instrumento que me opone a la caridad, al amor, ¿no? A la fe, a todo lo demás. ¿Por qué? Me dedico a tener más, y cuando tengo más, quiero más, y cuando tengo ese más, quiero más todavía. No hay una saciedad en la persona, y mientras más placer tengo, más placer quiero, no me satisfago, entonces todo lo interior queda como apagado, ¿no? Como todo pasa, y el dinero no me puede comprar el amor, entonces hay esa como polos que se oponen. Y fíjese, ahora que dice usted, el dinero no puede comprar el amor,
es un punto, la Sagrada Escritura lo dice. Quien quiera comprar el amor con todas las posesiones de su casa, se haría despreciable. Despreciable, un maldito. O sea, hay que tener en cuenta. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestros planes, en nuestras oraciones, en nuestros proyectos. Es decir, Señor, quiero esto, dámelo. Y pongo a Dios en un mostrador. Señor, yo te traigo una vela de este porte, pero tú me tienes que dar un camión de este porte. ¿Ya? Y vamos haciendo de ese Dios un comerciante, porque nuestro corazón es un corazón de comercio. Así es. O sea, da para recibir. Da para recibir. Había una canción, que ahora que me acuerdo de mi juventud, que decía eso: Dios es empleado en un mostrador, dar para recibir. Es así. O sea, lo hemos puesto, hemos rebajado lo que Dios enaltece como son el bien mismo, por una cosa que nos puede ayudar a obtener un bien, pero ponemos ese instrumento que es el dinero, que nos puede ayudar a obtener bienes, lo ponemos más alto que el bien mismo. Entonces, imposible. Si yo sirvo a sirvo a ese instrumento para obtener cada vez más dinero, pues el bien en sí ya pierde el valor, y eso es lo que no permite que sea un instrumento que ayude, sino que despegue, ¿no? Digamos, ¿no? Que se oponga a obtener el mayor bien. Fijémonos que en la sociedad es tan difícil poder detectar esto, en una sociedad que está absolutamente metalizada, absolutamente placenterizada. Me acabo de inventar una palabra espectacular, o sea, puro placer, hedonismo absoluto, en una sociedad en donde priva lo privado, es decir, yo quiero, yo poseo, yo deseo, yo y yo. Entonces, claro, es imposible comprender el plan de Dios, sí, porque el plan de Dios siempre es contrario, entre comillas, al plan del hombre. O sea, claro, mis planes no son vuestros planes, y lo dice a carta cabal. Y si uno se pone a ver, fíjense, a mí me llamaba la atención, siempre me ha llamado, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Pues ellas viven de limosna. No tienen lavadora, no tienen todo eso que uno te ayuda para el bien, y todo eso necesita dinero para comprarlo. Pero cuando ellas necesitan tener una casa para atender a los moribundos, Dios les dio la casa. Entonces uno puede decir, pero bueno, hermana, sí, Dios les dio la casa. Sí, se las dio. ¿Por qué? Porque ellas rezaban a Dios para que esa voluntad de Él, que era recoger a esos agonizantes de la calle, porque eso es lo que Dios quería que ellas hicieran. Bueno, ¿y dónde los ponemos, Señor? Como no nos des tú la casa, danos luz para ver cómo hacemos, qué medios ponemos. Y por ahí fue, que suele pasar, eso parecen milagros, y lo son, milagros de fe y de amor de Dios, en el sentido de que me hace falta esto, se lo pido a Dios, y Dios ya se preocupa y se ocupa de conseguir a una persona que te deja la casa o te da un donativo y dice, mire, esto es para sus obras, hermana. Y uno dice, bueno, para mis obras, voy con otro, me han dado esto. Ah, mire, yo le doy la otra parte que falta. Tenga esta casa, esto se compra, esto lo quiero ceder. Alguien se murió y nos dejó en testamento. Y uno se queda, pero ¿y por qué? Porque realmente el dinero es un instrumento que pueda ayudarnos a hacer el bien, pero no tenemos que quedarnos con él. Entonces, es por eso que santas como la Madre Teresa, cuando no necesitan las cosas, se las piden a Dios. Una Madre Angélica de la radio, lo que esta mujer consiguió a punta de donaciones, ¿ya? Y uno dice, bueno, pero es que claro, hay que pasar por el trabajo de consultar, de pedir, y Dios va dando, porque el dinero tiene que quedar, o sea, tiene que llegar, pero a la vez tiene que salir. Porque si se queda con uno, ya empieza a ser instrumento de iniquidad.
y ya te separa de Dios, porque el egoísmo es tan grande y nosotros somos tan débiles que lo que hacemos es agarrarnos a ese instrumento y no nos va a dar esa felicidad que creemos que nos puede dar el dinero. Pues de verdad para meditar mucho, una historia hermosísima, 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 de un par de pie planos que salvaron muchas vidas. Y sobre todo lo más importante, salvaron la vida de aquel que tenía los pies planos, la vida eterna. Vamos ahora a pedir por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón y las ponemos en las mejores manos, las manos de aquella que toda ella fue sin duda voluntad de Dios, las manos de María Santísima. A ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado una vez más. Con mucho gusto. Agradecemos también a María Jesús Huarcaya, que ha hecho la asistencia técnica, y a todos ustedes por habernos acompañado. Yo sigo estirando la mano. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos que esa providencia de Dios actúe a través de tu generosidad. Se es más feliz dando que recibiendo. Mucho has recibido de NSE, pues ahora te toca ser auténticamente feliz. Ayúdanos para que los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.